Muy bien, bienvenidos a la clase número 12 de nuestro curso de programación nivel Achiever con Python. En la clase anterior hicimos una práctica súper genial utilizando comandos súper sencillos y básicos de la librería Turtle de Google Colab. En esta sesión vamos a trabajar con el concepto de variables y tipos de datos. Pero antes de empezar, quiero que hagamos el test y la validación del último ejercicio que trabajamos en la clase anterior. Yo te propuse en este ejercicio que cambiaras los colores con una paleta de colores personalizada, pero lo más importante te propuse que cambiaras el ángulo de rotación. Entonces, por ejemplo, si yo cambio aquí el ángulo a 45 grados, date cuenta que la figura que acabamos de generar es totalmente diferente. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo quizás un 78? Date cuenta de la figura que va a salir ahora. ¿Será que es la misma? Date cuenta que no, es totalmente diferente. Y eso es lo que yo quiero que tú veas, que pequeños cambios pueden generar cosas totalmente diferentes y cosas totalmente increíbles. Cosas como esas vamos a crear más adelante con todo lo que estamos aprendiendo a lo largo del curso. Recuérdalo, cada vez que yo te proponga hacer algo, inténtalo por tu propia cuenta para que te des cuenta que realmente funciona. ¿Ok? Ahora sí vamos a abordar el nuevo tema, variables y tipos de datos. Lo primero es entender el concepto de las variables. Para ello voy a utilizar un ejemplo súper sencillo. Cuando nos vamos a mudar de casa, normalmente lo que hacemos es buscar cajas para poder guardar las cosas que queremos transportar para la nueva casa. Guardar nuestros libros, guardar los elementos de aseo personal, guardar quizás los lapiceros y guardar diferentes cosas. Entonces, estas cajas tienen un espacio reservado. En ese espacio reservado podemos guardar aquellos objetos específicos y normalmente cuando guardamos objetos en las cajas solemos poner un rótulo, un nombre para que más adelante cuando vayamos a buscar las cosas que hemos guardado sea mucho más sencillo encontrarlas. Entonces, bueno, guardamos una caja de libros, pues normalmente ponemos el rótulo de libros para más adelante saber que esa es la caja de libros. Tal cual, así como funcionan las cajas en el mundo real, podemos entender las variables en el mundo virtual, en el mundo de la programación. Las variables es una forma de poder almacenar información. Entonces, lo que yo estaría haciendo cada vez que yo creo una variable es reservando un espacio en la memoria de mi computador para poder almacenar información. Entonces, en este caso, como te estoy mostrando en pantalla, el espacio reservado en mi computador le voy a asignar un nombre, en ese caso monedas. Entonces he creado la caja monedas y en ese espacio voy a guardar las monedas. Por eso el nombre tiene que ser ilustrativo para poder saber que ahí están guardadas las monedas. Voy a ponerte otros ejemplos. Aquí puedes ver tres ejemplos súper sencillos. Tenemos una caja de pelotas, una caja de horas y una caja de nombre. Y date cuenta que el rótulo es totalmente diferente, pero es muy ilustrativo para saber qué es lo que hay guardado en estas cajas. Tengo una variable que se llama pelotas y tengo almacenado un número 3. Eso es un número entero. Entonces es un tipo de dato que yo estoy guardando en esta variable. Entonces pelotas igual a 3, es decir que la variable pelotas es de tipo entero, que también en programación es int, de integer en inglés. La segunda, horas. Horas es una variable que está almacenando un número decimal, 5.90 es un número decimal, y también se llama flotante, que viene del inglés float. Es otro tipo de dato, ¿vale? Todo lo que concierne con números decimales. Y la tercera opción es la variable nombre. Entonces ahí tenemos almacenado el nombre Santiago y este tipo de dato es una cadena de texto o también llamada string. Entonces tenemos tres variables diferentes que están ocupando un espacio en memoria con tres tipos de datos diferentes: entero, flotante y string. Las variables, además de tener un nombre ilustrativo, también deben cumplir ciertas reglas a la hora de crearlas, a la hora de nombrarlas. Entonces en Python es importante utilizar letras desde la A hasta la Z y tener súper en cuenta que hay ciertas letras de diferentes idiomas que no son aceptadas. Por ejemplo, en español la letra ñ no es aceptada o no es soportada por el lenguaje de programación. Entonces la letra ñ no se suele utilizar a la hora de nombrar variables. Últimamente Python en Google Colab ha implementado ciertas cosas nuevas para poder como evitar ese tipo de errores, pero no siempre va a funcionar. Otra cosa, no se pueden iniciar los nombres de variables con números. Si lo intentamos hacer, por ejemplo, ponemos una variable que empiece con un número, nos va a arrojar un error. Otra cosa es que no se pueden dejar espacios. Como tú puedes ver aquí, mira, no se pueden dejar espacios entre palabras, como normalmente solemos hacerlo en nuestros idiomas. Si estamos hablando de
Nombre de variables, tenemos espacios entre palabras. No se dejan espacios en programación. ¿Listo? Eso nos va a arrojar un error. Entonces siempre es recomendable utilizar las palabras seguidas, o también si los queremos separar lo podemos hacer con guiones bajos. Y una última norma, no se pueden utilizar caracteres especiales. El símbolo de arroba, el signo de admiración o signo de pregunta no son soportados por el lenguaje. Entonces nos va a arrojar un error a la hora de ejecutar nuestros códigos. Es importante tener en cuenta este tipo de normas para no equivocarnos o no tener muchos errores a la hora de ejecutar nuestros códigos. Aquí tenemos algunos ejemplos súper geniales. NomPerrito es un nombre bien ilustrativo y dentro de NomPerrito está guardado la información max, que es una cadena de texto. Entonces puedes ver aquí que dice NomPerrito igual a max. Recuerda, las cadenas de texto siempre van entre comillas. Más adelante lo vamos a ver directamente en Google Colab. Y el tipo de variable es string o una cadena de texto. En Python, los strings suelen ser llamados como str, que es la abreviación de string. Aquí hay una variable que es un ejemplo de cómo lo puede ser nombrado. Tiene la A de arroba. Entonces, carácter especial no se puede, por lo tanto, lo correcto sería escribir fecha con la A normal y almacenamos el número 30, que sería una variable de tipo entero. La siguiente, pi, tenemos la variable pi que almacena el 3.1416, un número decimal, por lo tanto es una variable de tipo float y está correctamente declarada, está correctamente nombrada porque no tiene ningún error, ¿vale? Cumple con estas normas. Y la última, que se llama una escuela, porque en este caso empieza con un número y no se puede utilizar números al iniciar nuestras variables. Se pueden utilizar después de poner una letra. Lo ideal sería poner escuela igual a Harrison y en este caso esa variable es de tipo cadena de texto. Una cosa también podría hacerse y es que se podría dejar la palabra una, guión bajo escuela. Puede ser también y va a funcionar. Entonces bien, ahora que ya entendiste las normas de las variables, te quiero introducir una de las cosas más importantes a la hora de programar y es visualizar los resultados de nuestros programas. Y la mejor forma de hacerlo es a través de algo que se llama la consola de Python. Es una forma de poder visualizar los resultados de nuestros códigos en una sección, en una ventana que es demasiado sencilla de trabajar. Entonces, para tú visualizar los resultados, para quizás ver un preliminar de cómo es que está funcionando tu código, de las cosas que estás haciendo paso a paso, utilizamos la consola. Y para poder interactuar con la consola hay una función de Python que es demasiado poderosa que se llama print. Esa función, que significa imprimir en español, nos va a permitir literalmente imprimir la información que nosotros estamos trabajando en nuestros códigos en esta sección que te he mencionado, que ya más adelante la vamos a trabajar en Google Colab. Se puede trabajar también en Spider y en diferentes editores de código. Se va a volver tu aliada la función print porque nos va a ayudar bastante a entender nuestro código. Se puede imprimir tanto cadenas de texto, porque mira, date cuenta que tienen acá las comillas. También se pueden imprimir operaciones aritméticas como nosotros deseemos y también podemos imprimir el resultado o la información almacenada de una variable, como lo puedes ver aquí, nombre, Rayo McQueen, y tenemos aquí print de nombre y nos muestra en la consola Rayo McQueen. Y una última cosa, podemos visualizar también con print y la función type, así como lo estás viendo acá en pantalla, print y entre paréntesis type y entre paréntesis el nombre de la variable para poder visualizar el tipo de dato que tiene esta variable. En este caso, pi es una variable de tipo float. Y mira que aquí cuando yo le doy print de type, nos está mostrando que es de tipo float. Es súper, hiper, mega poderoso empezar a trabajar con la consola y ya te vas a dar cuenta que así mismo tú lo vas a sentir. Así que bien, en la siguiente sesión vamos a trabajar en esta práctica de variables directamente con la biblioteca Turtle para que puedas poner en práctica todo lo que aprendimos en esta corta sesión. Así que te veo allá.